Hyposalemes Artificial Intelligence, BS Expertise, EIBM de México. Digital Transformation Powered by Real-Time Autonomous and Intelligent Algorithms. Es la alianza tecnológica ideal para las soluciones de inteligencia artificial para toma de decisiones, durante la Revolución Industrial 4.0. Presenta sus soluciones basadas en inteligencia artificial, diseñadas para optimizar la planificación y la operación en organizaciones del sector eléctrico. HAI Power. Sistema de soporte de decisiones para agentes del sector electricidad and gas. Marco de referencia. Especificaciones técnicas. La presentación se concentra en los modelos matemáticos que hacen parte del sistema de soporte de decisiones para despacho de electricidad y de gas. El documento. Optimización de la cadena de suministro de electricidad. Proporciona de manera resumida el material utilizado en esta presentación. Existen múltiples documentos que puede facilitar HAI acerca de HAI Power. De esta manera podrán conocer las ventajas y los detalles técnicos de nuestros modelos matemáticos. Hoy en día se puede decir que, al igual que las matemáticas en papel, las matemáticas secuenciales, para ordenadores de un solo procesador, serán a corto plazo una lengua muerta. Al igual que en el cerebro humano, en el futuro solo el pensamiento matemático paralelo será práctico. La nueva analítica es autónoma, paralela y distribuida. Pensamiento paralelo. La industria 4.0 ha traído consigo cambios de paradigma en muchos aspectos tecnológicos. Los modelos matemáticos no pueden escapar a esta tendencia. Hay que aprender a ver el mundo desde fuera de la caja, out of the box. Acorde con esta nueva época, el modelamiento matemático estructurado permite pensar en cerebros artificiales, con centenares de modelos, miles de ecuaciones genéricas, y programas de computador con millones de líneas. Optex, Optimization Expert System, es la inteligencia artificial desarrollada por HAI para implantar los sistemas de soporte de decisiones propios de la industria 4.0, que permite implementar los modelos matemáticos como armar modelos Lego. Para comprender con propiedad la estructura de HAI, es conveniente conocer estos desarrollos tecnológicos de HAI. Modelamiento matemático estructurado implica concebir un SSD como la unión de componentes matemáticos armónicamente integrados. Consideremos dos tipos de componentes. Definiciones matemáticas básicas. Índices. Conjuntos. Parámetros. Variables y ecuaciones. Conceptos avanzados. Problemas. Modelos. Sistemas de apoyo a la toma de decisiones, hipotálamos artificiales. Estos componentes pueden ser almacenados en un sistema de información relacional que permite su manejo de forma modular, utilizando SQL, para manipular los objetos matemáticos. Esta conceptualización es independiente de las tecnologías de optimización, lo que permite separar la formulación de los modelos matemáticos de su implementación utilizando una tecnología de optimización específica. La unidad nuclear, la molécula, de un modelo matemático es la restricción, o la ecuación, que es el resultado de la integración de varios tipos de átomos. Índices. Conjuntos. Parámetros y variables. A partir de las restricciones, se construyen estructuras matemáticas más complejas. Problemas. Modelos. Sistemas de apoyo a la toma de decisión, hipotálamos artificiales. Los problemas se definen en función del conjunto de restricciones que lo integran. Tradicionalmente, un problema se concibe como un conjunto monolítico de ecuaciones. Si el modelador ha construido una base de datos de ecuaciones, o sea un almacén de ecuaciones, podría ensamblar tantos problemas matemáticos, como la combinatoria de las restricciones que se pueden generar. Bajo el enfoque tradicional se visualiza un modelo matemático como un único problema matemático monolítico, que se resuelve de forma integrada, utilizando un solucionador de optimización, en inglés solver. Este enfoque, fácil de implementar, no permite el uso de metodologías de optimización a gran escala, para resolver problemas de alta complejidad, utilizando optimización paralela.
Si quiere utilizar tecnologías de computación de alto rendimiento, basadas en el procesamiento paralelo, se necesita dividir el modelo matemático en múltiples problemas. El modelo se puede dividir en los componentes más elementales, átomos, del sistema físico. Habrá una ganancia significativa en el tiempo de solución y en la comprensión del funcionamiento interno del sistema. Para resolver el modelo, es necesario definir una metodología de optimización a gran escala, que defina el procesamiento de la información en cada problema. Por ejemplo, el modelo SANDOP, Sales and Operations Planning, que puede construirse a partir de 8 grupos de ecuaciones o sistemas. Producción, energía, mantenimiento, distribución, abastecimiento, recursos humanos, financieros y ventas y marketing. La visión de los sistemas que deben incluirse en el problema SANDOP depende de muchos factores, por lo que no hay una verdad revelada con respecto a lo que es dicho problema. Dado que las ecuaciones se definen en una base de datos, la configuración de un problema se limita a seleccionar del almacén de ecuaciones cuáles son las que el modelador quiere incluir en el modelo. Cada grupo de ecuaciones representa un problema o un modelo independiente. De esta manera, el modelador puede tener múltiples versiones del modelo SANDOP, que dependen del uso que se le quiera dar al modelo. Estos modelos pueden existir permanentemente o pueden crearse, on the fly, en el momento en que se requiera su uso. Un sistema de apoyo a la decisión, en inglés Decision Support System, DSS, debe agrupar todos los modelos matemáticos, predictivos y prescriptivos que utiliza una organización. Por lo tanto, un DSS puede definirse por el conjunto de modelos que contiene. Asociado al DSS está el flujo de información entre los modelos, ya que es lógico que la salida de un modelo se utilice como entrada de otro modelo. Lo tradicional es que estos modelos sean utilizados por los usuarios de forma manual, excepto en casos de control óptimo avanzado, en los que los modelos pueden ejecutarse de forma permanente, en tiempo real, en un ciclo infinito de modelos predictivos y modelos prescriptivos. Se presenta un ejemplo de la arquitectura de un DSS para gestión de la cadena de suministro en una organización, conformado por 8 modelos. Uno de ellos el SANDOP. La cadena de interconexión de modelos no tiene límites, lo cual es necesario para una organización basada en analítica avanzada. El concepto de integración de modelos se aplica en múltiples dimensiones. Por ejemplo, una empresa petrolera integrada puede conceptualizarse a partir de la operación de 4 negocios: producción, transporte de petróleo crudo, refinación y transporte de derivados. En este caso, el modelo empresarial completo corresponde a la integración de los 4 modelos. Uno por negocio. A su vez, estos modelos pueden estar conformados por otros modelos, y así sucesivamente, formando una cadena jerárquica de modelos que contienen modelos. La industria 4.0, intensiva en la adquisición de datos, extiende el concepto de tiempo real a cualquier jerarquía de la toma de decisiones, generando el concepto de tiempo real autónomo. Optimización distribuida, en la que múltiples agentes, de diferente tipo, cooperan para resolver un problema integral de la organización. Un agente puede ser un país, una región, una empresa, un departamento administrativo, etc. Los modelos corresponden a los mismos modelos de un DSS tradicional, pero deben organizarse siguiendo los principios del hipotálamo artificial, en el que los modelos pueden funcionar de forma autónoma, activados por un evento exógeno, por ejemplo, un terremoto, el fallo de un equipo industrial, o por otro modelo que requiera procesar sus datos, en serie o en paralelo. El hipotálamo artificial corresponde a un macroalgoritmo, generado por Optex, que coordina la activación y la solución de los modelos definidos por el modelador matemático y/o por los usuarios del sistema. En términos procesamiento distribuido, los modelos corresponden a un conjunto de microservicios, algoritmos, que resuelven problemas y/o modelos y producen la información requerida, actuando de forma simultánea y cooperativa. La industria 4.0, intensiva en la adquisición de datos, extiende el concepto de tiempo real a cualquier jerarquía de la toma de decisiones, generando el concepto de tiempo real autónomo. Optimización distribuida, en la que múltiples agentes, de diferente tipo,
cooperan para resolver un problema integral de la organización. Un agente puede ser un país, una región, una empresa, un departamento administrativo, etc. Los modelos corresponden a los mismos modelos de un DSS tradicional, pero deben organizarse siguiendo los principios del hipotálamo artificial, en el que los modelos pueden funcionar de forma autónoma, activados por un evento exógeno, por ejemplo, un terremoto, el fallo de un equipo industrial, o por otro modelo que requiera procesar sus datos, en serie o en paralelo. El hipotálamo artificial corresponde a un macroalgoritmo, generado por Optex, que coordina la activación y la solución de los modelos definidos por el modelador matemático y o por los usuarios del sistema. En términos procesamiento distribuido, los modelos corresponden a un conjunto de microservicios, algoritmos, que resuelven problemas y o modelos y producen la información requerida, actuando de forma simultánea y cooperativa. HAI Power. Nuestra competencia. Implementar modelos matemáticos complejos es un reto, que solo los mejores pueden enfrentar. Algunos son: Energy Exemplar, produce el modelo Plexos. PSR Inc. produce los modelos. SDDP, PSR Cloud, Opgen, NCP y ERA. HAI Power. Marco de referencia. HAI Power integra los siguientes conjuntos de modelos matemáticos. HAWAT, WHER Resources Planning and Scheduling. HAIL, Electricity Supply Chain Optimization. HAISGO, Smart Grids Optimization, y HAI Gas, Natural Gas Supply Chain Optimization. Estos modelos juntos hacen de HAI Power el sistema de soporte de decisiones de los sistemas de electricidad y de gas natural. Cada uno de estos sistemas puede utilizarse individualmente o en conjunto y apoyar la planificación sectorial o regional, la programación de la operación y la generación de negocios. Esta presentación no incluye las redes inteligentes. HAI Power corresponde al conjunto de modelos producidos por HAI para el sector eléctrico. Está integrado por modelos de pronóstico y modelos de optimización, orientados a apoyar la toma de decisiones de los diferentes tipos de agentes que actúan en el sector eléctrico. Inversionista, generador, comercializador, distribuidor, transportador, Independent System Operator, superintendente, regulador, planificador y empresas industriales. Los modelos matemáticos de HAI utilizan intensivamente la optimización paralela a gran escala y la programación estocástica. El modelamiento matemático en HAI Power está concebido bajo la integración de 4 sistemas: hidráulico, eléctrico, redes inteligentes y gas natural. Los modelos matemáticos de cualquier sistema pueden ser utilizados todos integrados, o cada uno independientemente, a conveniencia del usuario. HAI Power es un sistema de soporte de decisiones especializado, que ha sido desarrollado para apoyar los procesos de toma de decisiones de los agentes, que participan en los mercados de electricidad y barra diagonal o en los de gas natural. HAI Power está integrado por un conjunto de modelos de optimización, que describen el proceso de oferta-demanda de electricidad y de gas natural. Desde este punto de vista determina el punto de equilibrio parcial de los mercados de electricidad-gas bajo condiciones de eficiencia económica. Bajo el nuevo paradigma de las tecnologías de potencia, que soporta a las redes inteligentes, HAI Power cubre de extremo a extremo el sistema de electricidad. HAI Power dispone de modelos orientados al mercado mayorista, HAIL, y de modelos para la optimización de Smart Grids, HAISGO. Esta presentación se enfoca en la presentación del modelo de despacho del modelo HAIL, que, en la práctica corresponde, también, al modelo de despacho de Smart Grids. La diferencia son la escala y las peculiaridades de cada sistema. HAI Power integra un conjunto de modelos de optimización matemática, con el sistema de información correspondiente. Los modelos son agregados para la planificación estratégica y táctica, y son detallados para la programación de operaciones. HAI Power se construye con base en los conceptos de modelado matemático estructurado, en el que las restricciones,
y todos los elementos algebraicos, índices, conjuntos, parámetros, variables, funciones objetivo, se almacenan en un sistema de información de modelado matemático, en inglés Mathematical Modeling Information System, MIS. Posteriormente los modelos matemáticos se construyen como un conjunto de problemas de optimización, y los problemas, a su vez, se definen como un conjunto de restricciones. HA Power tiene un conjunto de ecuaciones básicas, núcleo, que son las que representan el sistema físico. A estas ecuaciones se suman las ecuaciones específicas de cada problema, lo que permite al usuario disponer de modelos diferenciados de acuerdo con las peculiaridades del sistema y del mercado en el cual opera. El modelo de despacho de electricidad y gas, HAING, es el corazón de un sistema de soporte de decisiones para las empresas que se desempeñan en estos sectores. HAING se complementa con otros modelos matemáticos que requieren de la simulación del despacho, para poder evaluar precisamente el costo de las decisiones. Todos estos modelos son de programación matemática. Ya o tipo de optimización estocástica no anticipativa, y se pueden resolver utilizando optimización paralela a gran escala, de acuerdo con el estado del arte de las metodologías y tecnologías propias de esta ciencia. A partir de las ecuaciones básicas de ENG, se generan variaciones del modelo, de acuerdo con los conceptos tecnoeconómicos que soportan un caso de uso específico. Modelos de planificación. Se tienen varias alternativas, complementarias, para despachar el sistema electricidad-gas, bajo diferentes hipótesis. Despacho económico. Despacho económico regulado, y despacho de equilibrio de Nash-Cournot. Modelo de operación. Unit commitment. De ser necesario, estos dos tipos de modelos se pueden integrar, en un modelo monolítico o en uno encadenado. Los modelos de despacho son el centro para construir otros modelos complementarios, para optimizar otras actividades funcionales que debe realizar la empresa. Estos modelos son: planificación estratégica, diseño de la cadena de abastecimiento, decisiones estratégicas en relación con la capacidad, la localización y las especificaciones técnicas de la infraestructura eléctrica, y gestión financiera, simulación integrada de despacho más modelización financiera, orientado al uso en la valoración de activos eléctricos, y/o para analizar la salud financiera de los agentes en un mercado. Planificación táctica. ETRM, Energy Trading and Risk Management, decisiones óptimas a mediano y largo plazo, relacionadas con la comercialización de energía y la cobertura de riesgos financieros. Y mantenimiento, optimiza las decisiones asociadas al mantenimiento preventivo de los activos eléctricos. Se puede aplicar a los activos en una región, una red nacional, y a los activos de un agente. Los modelos de despacho son el centro para construir otros modelos complementarios, para optimizar otras actividades funcionales que debe realizar la empresa. Estos modelos son: HAI Power, corresponde al conjunto de modelos producidos por HAI para el sector eléctrico. Está integrado por modelos de pronóstico y modelos de optimización, orientados a apoyar la toma de decisiones de los diferentes tipos de agentes que actúan en el sector eléctrico. Inversionista, generador, comercializador, distribuidor, transportador, Independent System Operator, superintendente, regulador, planificador y empresas industriales. Los modelos matemáticos de HAI utilizan intensivamente la optimización paralela a gran escala y la programación estocástica. HAIL y HAISGO se integran por intermedio de las bases de datos de entrada-salida, en torno a un modelo de datos común, lo que permite conectar modelos automáticamente, a través del sistema de información. Bajo Industria 4.0, el cerebro artificial es la evolución de los sistemas de soporte de decisiones, en inglés Decision Support Systems, DSS. Se conceptualiza como un conjunto de modelos matemáticos, que intercambian información de forma autónoma entre ellos, trabajando en línea utilizando optimización distribuida. En un DSS tradicional, los modelos se utilizan coordinadamente, por medio de un proceso manualmente controlado. Cuando todos los modelos que componen una empresa
Se resuelven utilizando los conceptos de optimización distribuida en tiempo real. Se obtiene un hipotálamo artificial. Para tomar decisiones, el cerebro humano se enfrenta a la realidad, utilizando múltiples modelos que actúan permanentemente en paralelo. De la misma forma actúan los modelos matemáticos que integran los cerebros artificiales, autónomamente, en paralelo y distribuidos. El algoritmo que simula el hipotálamo es ensamblado por Optex, el robot cognitivo de la HAI, utilizando los modelos que tradicionalmente componen un sistema de apoyo a la decisión. HAI Power. Modelos matemáticos para el despacho de electricidad y gas. El modelo central HAI-NG corresponde a la representación integrada de las cadenas de suministro de electricidad y de gas. A partir de las ecuaciones básicas, se generan variaciones del modelo, según los conceptos tecnoeconómicos que soportan un caso de uso específico. Las ecuaciones en G representan el despacho físico de un sistema electricidad-gas, independientemente del mercado en el cual esté ubicado el sistema. Las principales variaciones del modelo de despacho están relacionadas con la representación del mercado donde opera el sistema en G. El proceso simula un sistema integrado en el que se equilibran los dos mercados, gas y electricidad, de acuerdo a sus hipótesis de funcionamiento. Con respecto a los consumidores, normalmente los modelos asumen un comportamiento inelástico de la demanda con respecto al precio. Esta hipótesis se puede relajar modelando una función objetivo con demanda variable, donde se maximiza el excedente social de la economía. Esto para cualquier tipo de mercados de electricidad y de gas. Para el sistema de gas se pueden incorporar los contratos de gas, suministro y transporte, ya que este tipo de instrumento comercial es comúnmente utilizado en el mercado de gas y afecta su funcionamiento. Los principales modelos del mercado eléctrico son: despacho económico, despacho de plantas de generación de electricidad, minimizando el costo de operación del sistema interconectado. Simula un mercado que asume competencia perfecta entre generadores. Es el despacho tradicionalmente utilizado cuando el mercado es controlado por modelos. Despacho económico regulado, RD, despacho de plantas minimizando el costo de operación, más el costo regulado del mercado eléctrico, o sea los costos que se derivan de las decisiones de la regulación del mercado. Como punto de partida se utiliza el modelo de despacho económico tradicional, al cual se incluyen las ecuaciones de costos o ingresos regulatorios. El modelo ampliado equivale a un modelo de despacho a mínimo costo, tomando en cuenta los costos de operación, más los costos derivados de la reglamentación. El nuevo modelo tiene dos tipos de variables y de restricciones, las del despacho físico, en G, y las derivadas del mercado reglamentado. Este modelo asume competencia perfecta entre generadores, la diferencia es que son generadores informados, racionales, que incluyen como parte del análisis los costos, o beneficios, que se derivan de la reglamentación. La no inclusión de los costos reglamentados implica un análisis equivocado, que debe generar sesgos en las decisiones del usuario. El modelo HAI-RD puede utilizarse para toma de decisiones de los agentes, igual que con el modelo simple de despacho económico, pero utilizando una mejor aproximación, y análisis de los impactos de las propuestas reglamentarias, válida para cualquiera de las autoridades y de los agentes del mercado. Ignorar que la reglamentación afecta el despacho parece ser una posición ingenua. Despacho de equilibrio de Nash-Conad, NCD, despacho de plantas orientadas a la simulación de mercados eléctricos competitivos, con agentes que pueden influir en las transacciones que se producen en el mercado, normalmente por medio de ofertas de precios y/o de cantidades. Se consideran dos tipos de agentes, los creadores de precio y los tomadores de precio. La mejor forma de visualizar el modelo NCD es descomponerlo en sus partes. Cada una de ellas es un problema matemático. El primer modelo representa la demanda inelástica, o no, que acepta, o no, las ofertas de los generadores. Este modelo representa a la sociedad. Normalmente esta función es realizada por el ISO, Interconnected System Operator, que asume la función de implementar el proceso de optimización, por medio de un modelo del mercado spot con restricciones físicas y comerciales. Dependiendo de la reglamentación, puede definir precios o cantidades o precios y cantidades. En el segundo nivel,
se tienen los generadores que realizan sus ofertas, las cuales son enviadas al ISO, que decide cuáles aceptar, cuáles rechazar, y define el precio spot. El equilibrio del mercado se consigue en un proceso iterativo. Esta es una forma de mercado, común en los mercados competitivos, basados en ofertas de los agentes. Se debe tener en cuenta que el equilibrio, lo óptimo para la sociedad, se consigue en un proceso iterativo, y nunca en un proceso de una sola pasada. Si llega a ser así, sería una casualidad. Los métodos de solución pueden ser coordinación lagrangiana, o tipo Benders, en inglés Lagrangian or Benders Coordination, y programación matemática con restricciones de equilibrio, en inglés Mathematical Programming with Equilibrium Constraints, PEC. En los mercados eléctricos competitivos, los agentes generadores conforman un oligopolio del tipo Stackelberg, en el que existe un grupo pequeño de agentes dominantes, y el resto son agentes dominados. Los primeros tienen la fuerza para definir precios, price makers, y los segundos, price takers, deben aceptar los precios definidos por los agentes dominantes. Organizando un modelo de 3 niveles, se puede determinar los puntos de equilibrios para este tipo de mercado. Unique Commitment, UC asociado con decisiones de programación operativa de corto plazo, o sea la optimización del despacho detallado por hora, o por periodos más pequeños, respetando todas las restricciones no lineales y discretas del sistema. El modelo UC es un problema matemático, que puede llegar a ser Mixed Nonlinear Non-Convex Optimization, lo que implica que requiere de un esfuerzo especial para su solución, dado que su característica de tiempo real no permite aproximaciones no factibles para su solución. Por otro lado, se requiere coordinar el modelo UC con un modelo de planificación de mediano plazo, DP, que establece las condiciones de frontera, de tal forma que el estado del sistema al final del problema UC sean el mismo que al comienzo del problema DP. Lo ideal es resolver un solo modelo, que permitiese representar el sistema con todo detalle durante todo el periodo de planificación, o sea resolver un problema de scheduling de largo plazo. Para los periodos 1T. Para sistemas complejos, esto puede no ser viable computacionalmente. Sin embargo, para sistemas no tan complejos la alternativa podría ser viable, considerando la capacidad computacional ofrecida por la industria 4.0. Por lo anterior, convencionalmente se ha considerado necesario recurrir a la integración de los dos modelos, UC y DP, debiendo considerar las aproximaciones que dicha decisión conlleva. Una alternativa, la más simple, es reunir los dos modelos en uno solo, y resolverlo de manera integral, sin recurrir a esquemas de coordinación de modelos. Para ello se divide el horizonte de planificación en dos periodos. Uno a TCP, modelado como un problema UC, y TCP más 1 a T, modelado como un problema DP. En este caso la integración se realiza por medio de las variables de estado del sistema, los inventarios al final del periodo TCP del modelo UC, con los inventarios iniciales del modelo DP. Esto implica introducir restricciones de igualdad para forzar que se cumpla el acople. Este modelo podría servir para realizar la programación de corto plazo, con la planificación de mediano plazo. El modelo integrado puede resolverse utilizando técnicas de gran escala, como Benders Partition y Lagrangian Relaxation. Este enfoque disminuye el tiempo de solución y los requerimientos de memoria. La forma tradicional de enfrentar el problema es coordinar los dos modelos, resolviendo cada uno de ellos independientemente, offline, de forma tal que el modelo de planificación del despacho, DP, establezca las condiciones de frontera del modelo de programación del despacho, UC, que pueden interpretarse como las metas óptimas de la planificación. Este enfoque podría no tener solución factible en UC, debido a que las diferencias, y/diagonal aproximaciones, podrían conllevar a la no factibilidad del conjunto de metas establecidas por DP para UC. Existen dos alternativas para realizar la coordinación. Coordinación por medio de las variables económicas, variables duales o precios. Para ello se fija el valor de oportunidad de los inventarios al final del periodo TCP o al comienzo del periodo 1. En este caso corresponde al valor del agua. La aplicación de este enfoque debe ser cuidadosa, ya que las condiciones de frontera deben representar la variación de precios intraperiodo, pero, lo común, es solo tener en cuenta una muestra del valor del agua, al comienzo o al final del horizonte de planificación. Esto puede llevar a perfiles de valor del agua
que distan mucho del perfil estimado por el modelo DP, que nunca es visto por UC. Este enfoque siempre da soluciones factibles, pero pueden llegar a estar lejos de la optimalidad, debido a la distorsión del perfil dinámico de precios. Coordinación por medio de las variables físicas, variables primals o cantidades. Para ello se fijan las cantidades de los recursos a utilizar y las cantidades a producir de los productos industriales durante el periodo de operación de 1 a TCP. También se fijan los niveles de inventario a alcanzar al final del periodo, momento TCP. Este enfoque no distorsiona el perfil dinámico de precios, pero puede no tener solución factible, debido a las pequeñas diferencias entre los dos modelos. Las no factibilidades pueden manejarse por medio de restricciones blandas, que introduzcan holguras penalizadas en la función objetivo, para obtener que la programación final se acerque a las metas óptimas establecidas por la planificación. Conceptualización del sistema de electricidad y gas. HAI-BAT. Modelo hidráulico. Corresponde al sistema de soporte de decisiones especialmente orientado a la planificación y la operación de los recursos hídricos. Este SSD puede utilizarse solo o integrarse a HI-Power. HAI-BAT permite cualquier tipo de conectividad para la topología del sistema hidráulico. Se incluye el modelamiento de centrales con almacenamiento por bombeo, con modelamiento detallado de las estaciones de bombeo. Si existen reglas de manejo especiales para el recurso hídrico, por ejemplo, convenios exógenos para manejo de demandas externas, estas se pueden incluir en el modelaje. Para el recurso hídrico, se dispone de varios generadores sintéticos. El primero puede estar soportado en modelos estadísticos de generación sintética multivariada, como el de Fearing-Metals. Este tipo de modelos, orientados a preservar la media, pueden tener limitaciones para representar las colas de la distribución probabilística. El segundo, de uso común, está basado en la extracción de segmentos, subseries, de la serie histórica. El sustento teórico de esta metodología es: las series históricas son una muestra de un proceso que ha ocurrido en la vida real, que se supone estacionario, que vuelve al promedio entre años, a nivel mensual o semanal. Depende de la frecuencia de datos de la serie histórica. La serie histórica conserva el valor esperado, correlaciones cruzadas, rezago 0 y rezago 1, de todas las variables hidroclimáticas. Y la serie histórica contiene eventos extremos, que han ocurrido en la realidad y, por lo tanto, algunas de las subseries están vinculadas a estos eventos que preservan la distribución de las colas de la distribución probabilística. El modelador puede escoger las subseries históricas a utilizar, teniendo en cuenta algún indicador de criticidad, de mucha o poca agua. El tercero, desarrollado por HAI, está soportado en el análisis de los eventos ENSO, el Niño Oscilación del Sur, en inglés ENSO, el Niño Southern Oscillation, que han demostrado ser determinantes de las variables climatológicas energéticas, entrada de agua, velocidad del viento y luminosidad solar. El ENSO es una variable fundamental para pronosticar eventos que pueden ocurrir en los países de la cuenca del Pacífico, pero su efecto impacta a nivel mundial. La importancia de los eventos ENSO ha llevado a una gran cantidad de investigaciones, las cuales cuentan con múltiples modelos orientados a pronosticar eventos ENSO en el corto y en el mediano plazo. El IRI, International Research Institute for Climate and Society, Columbia University, publica resultados obtenidos con dos metodologías de proyección del índice ENOS. Subjetivo, basado en un consenso entre analistas del CPC, Centro de Predicción del Clima, y del IRI. Objetivo, basado en un modelo de regresión bayesiana de integración de modelos de predicción, de múltiples fuentes, que determina los factores de ponderación de cada uno de los modelos disponibles. Se utilizan dos tipos de modelos de pronóstico. Dinámicos, basados en la modelación física de la dinámica del proceso, y estadísticos, basados en evidencia empírica del proceso. Las gráficas incluyen la predicción realizada con cada tipo de modelo. El gráfico presenta las predicciones de los modelos incluidos en los estudios del IRI y del modelo de consolidación bayesiana de pronósticos, para el caso de los modelos estadísticos. La metodología HAI se basa en la integración de la predicción ENSO del IRI, con las series históricas observadas de variables climatológicas. El modelo HAI-ENOS utiliza un modelo de optimización,
cuyo resultado es la combinación convexa de series históricas, que mejor representan un escenario sintético generado a partir de las características estadísticas del pronóstico IRI. En el modelaje de sistemas eléctricos, para planificar y programar el despacho de plantas, ha sido tradicional el uso de penalizaciones subjetivas. Esto data del comienzo del uso de modelos lineales, muchos de los cuales aún se siguen utilizando, para manejar aspectos no lineales del problema real. Algunos ejemplos del uso de este tipo de artificios son: vertimientos de embalses, para controlar vertimientos anticipados de una cadena de baja productividad a una de mayor productividad, técnica o económica. Manejo de otras demandas prioritarias, como riego, acueducto, caudales mínimos, control de inundaciones, y control del nivel mínimo de los embalses para dar confiabilidad al sistema. Estos enfoques conllevan la distorsión del problema dual asociado. HAI-BAT permite al usuario seleccionar el modelamiento exacto, alternativo a las penalizaciones subjetivas. A continuación, se presenta el efecto en el despacho de plantas de factores de penalización de vertimiento de embalses y de caudal mínimo. Los experimentos y sus resultados fueron extraídos de un reporte de usuarios de un modelo de despacho de uso normal en el ambiente eléctrico, realizado a finales del siglo pasado. Para cada parámetro subjetivo, cada tipo de penalización, se seleccionaron 3 valores, los cuales se reportan en la tabla. La tabla presenta los valores promedios para la generación en cada caso. Dado la falta de soporte técnico de los parámetros, los resultados dependen de la decisión del modelador. Asignar los valores mínimos maximiza la generación hidráulica, lo que es coherente ya que, para valores de 0, es equivalente a no afectar la generación hidráulica. Pero la cuantificación del parámetro no es justificable. Por otro lado, mantener una penalización media del vertimiento y maximizar la penalización por caudal mínimo maximiza la generación térmica. Los resultados presentados son incoherentes, ya que se esperaría una tendencia continua. La cuantificación del parámetro no es justificable. Poner de acuerdo a los usuarios del modelo puede llegar a ser complicado. Se puede notar que las 2 restricciones blandas pueden formularse como duras, transformando el problema en uno de programación mixta. Los vertimientos de un embalse se modelan por medio de un canal, que se utiliza cuando no se puede controlar el agua almacenada en el embalse. Si estas aguas aliviadas, posteriormente son aprovechadas para atender demanda de agua y o de electricidad, se conlleva un problema matemático, que se presenta cuando el vertimiento implica mayor eficiencia en el uso del recurso hídrico, que, por la vía normal, ya que convierten el problema en uno de programación disyuntiva, que para resolverse exactamente requiere del uso de variables binarias. Lo tradicional para evitar el problema matemático es incluir penalizaciones en la función objetivo, lo que no resuelve el problema, ya que en programación estocástica pueden existir situaciones en las que el vertimiento se da, pero no lo identificamos en los resultados. Adicionalmente, se altera la zona de factibilidad de las variables duales. Java controla vertimientos de embalses y de centrales hidroeléctricas de manera exacta. La degeneración de la solución óptima está relacionada con las múltiples soluciones físicas, variables PRI-males, que cumplen con las condiciones de optimalidad y de factibilidad del problema. En una solución óptima normal solo hay un punto solución al problema. Es lo ideal. En el caso degenerado, el conjunto de las soluciones óptimas se encuentra sobre el hiperplano que define una de las restricciones, con la cual es colineal o paralela con el hiperplano de la función objetivo. En un problema de programación convexa, estas soluciones equióptimas se encuentran en un conjunto convexo. Los algoritmos de solución encuentran solo un punto, del infinito número de puntos que conforman el conjunto convexo. En el caso de sistemas hidroeléctricos, el problema se presenta cuando existe desequilibrio entre la oferta y la demanda que atiende el sistema. La degeneración implica que, utilizar el recurso hídrico de un conjunto de embalses, durante un determinado conjunto de periodos, es indiferente, ya que no altera el costo de operación, produciendo el mismo valor para la función objetivo. Varios problemas importantes se derivan de la degeneración. Mayor dificultad al resolver los problemas de optimización, por lo tanto, mayor esfuerzo computacional. Dificultad al comparar soluciones obtenidas con diferentes algoritmos o modelos, que siendo iguales producen aparentemente grandes cambios,
manteniendo en todos los casos el mismo valor de la función objetivo. Indefinición de las variables duales. A nivel de los embalses individuales, y problemas en la implementación de reglamentaciones, debido a múltiples remuneraciones para los agentes. HAIL puede resolver el problema de indefinición de las variables duales en cadenas de embalses, físicas o virtuales, que producen soluciones degeneradas. Según su capacidad de eficiencia para transformación de la energía, dos tipos de centrales hidráulicas. Centrales de cabeza fija. Se considera un factor de eficiencia para la central independiente de la cabeza de un embalse asociado a la central. Centrales de cabeza variable. Se considera un factor de eficiencia para la central dependiente de la cabeza de un embalse asociado a la central. Existen otras clasificaciones a considerar, como que tenga o no embalse, o pondaje, o que tenga bypass o que no lo tengan. Se debe notar que el primer caso es fácilmente modelible mediante modelos lineales. El segundo caso conlleva a un modelamiento matemático complejo, ya que su consideración deriva en un problema no lineal no convexo, que implica dificultades computacionales cuando se desea tener la solución exacta al problema. En HAI-BAT, la central hidráulica se considera integrada por múltiples unidades de generación, que son las que convierten la turbinación de agua en energía eléctrica. Existen múltiples tipos de turbinas, las más conocidas, Pelton, Francis y Kaplan. A pesar de que su objetivo es el mismo, generación de electricidad, cada una de ellas se diferencia por las zonas de factibilidad de la operación, y las curvas de eficiencia de la transformación de energía cinética en eléctrica. Estas curvas son convexas, logrando la mayor eficiencia antes del 100% de la capacidad de turbinación. Ignorar esta característica en la optimización implica uso ineficiente del agua, ya que cuando se opera cerca de la capacidad de la turbina, una aproximación lineal tenderá a operar la turbina al 100% de su capacidad. La curva de hidrogeneración está relacionada directamente con la batimetría del embalse, la cual se asume, generalmente, que está asociada a una aproximación convexa, que se puede representar con un convex hull. Si se utiliza una aproximación convexa, el problema será lineal y bien aproximado. Para embalses reales, es posible que la batimetría presente concavidades. En ese caso, en una aproximación convexa existirían zonas de sobreestimación y otras de subestimación. La gráfica presenta posibles funciones que relacionan la generación hidráulica, GH, con el caudal turbinado, Q, para diferentes cabezas hidráulicas, H. Si el convex hull, aproximación lineal, no coincide exactamente con la realidad, puede ser conveniente, y o necesario, realizar un ajuste para obtener resultados más precisos. Esto implicará el uso de variables binarias. En HAWAT, el modelaje de la generación de centrales con cabeza variable se basa en el enfoque convex hull, presentado en el artículo Four-Dimensional Model of Hydro Generation for the Short-Term Hydrothermal Dispatch Problem Considering Head and Spillage Effects. El convex hull corresponde a la mínima envolvente discreta, que contiene todos los puntos de la función de hidrogeneración, megavatios, como función del caudal turbinado, metros cúbicos por segundo. La aproximación se basa en la discretización del almacenamiento y del caudal con base en una malla de puntos, en inglés grid, para los cuales se puede evaluar precisamente la función de hidrogeneración. Los proyectos de generación de electricidad, con base en almacenamiento de agua por bombeo, en inglés pump and storage, deben tener en cuenta que el caudal de bombeo depende de la configuración de las bombas de una estación. La presión es determinada por la diferencia de nivel del embalse superior, más las pérdidas de energía en la tubería, que crecen exponencialmente con el caudal. Esta combinación define el tiempo durante el cual se estará bombeando agua, y la cantidad de agua bombeada, lo que definirá la dinámica del uso del agua en la central de generación. El método de simulación más simple es modelar el funcionamiento agregado de la estación de bombeo, con base en una función no lineal exponencial, que se podría aproximar por una polilínea linealizada a trozos. Esto puede ser viable en modelos tácticos o estratégicos. La alternativa, quizás necesaria para grandes centrales de este tipo, es el modelaje detallado del funcionamiento de la estación de bombeo. El problema matemático es bastante complejo, del tipo MIMP, Mixed Integer Nonlinear Programming.
con base en la experiencia desarrollada por HAI en proyectos de oleoductos, se incluye en Howard el modelamiento detallado, con base en un convex hull de la operación óptima de la estación de bombeo. El primer paso es la descomposición del problema, generando la envoltura convexa de toda la estación de bombeo. Este proceso implica extraer del modelo monolítico el modelo de las estaciones de bombeo. Con este modelo, se producirá la envolvente convexa, que se representará por medio de una malla de puntos caudal-presión. Para cada punto de la malla, se debe resolver el problema de optimización de la operación de la estación de bombeo. Dado que el producto a bombear es agua, que no cambia dinámicamente sus características, los resultados del proceso se almacenan en una base de datos permanente, para su posterior uso en el modelo de optimización del sistema de tuberías. Este proceso se puede realizar fuera de línea, antes del uso del modelo de optimización. El modelo integral debe incorporar las ecuaciones que permitan trabajar con el convex hull para determinar el caudal y la presión de la estación. HAIL. Modelo eléctrico. Corresponde al sistema de soporte de decisiones especialmente orientado a la planificación y la operación de la cadena de suministro de la electricidad. Este SSD es el núcleo de High Power. El sistema eléctrico está basado en el modelamiento de barras y circuitos. En las barras se conectan todas las instalaciones del sistema, como hidroplantas, termoeléctricas, granjas de energía renovable, interconexiones internacionales, demandas regionales e instalaciones industriales. Los circuitos conectan las barras por medio del sistema de transmisión o de distribución. Se preservan las leyes eléctricas para los flujos, y las pérdidas se calculan con base en una aproximación lineal, de la aproximación cosenoidal. Se consideran múltiples tipos de plantas térmicas, las cuales son modeladas con detalle. Se simulan las fuentes tradicionales de energía renovable, como la eólica, la solar y los almacenamientos de energía basados en pilas. El modelaje tradicional se ha extendido a otras fuentes, que están creciendo rápidamente, como la geotérmica, la ondimotriz, la mareomotriz y la biomasa. De igual forma se puede incluir el manejo del hidrógeno, azul o verde. Este combustible es el más prometedor, para controlar las emisiones generadas por el consumo de energía. Es posible incluir cualquier otra fuente de energía, por ejemplo, procesos industriales que están en capacidad de producir o consumir energía, de forma tal que puedan afectar al sistema eléctrico. Sistema de transmisión de electricidad. Topología. La conectividad de la infraestructura eléctrica es la parte central del modelo eléctrico. Para ello se consideran tres versiones para representar el sistema de interconexión: nodo único, áreas operativas y barras y circuitos. Las tres representaciones son útiles dependiendo del tipo de estudio que se desea realizar con HAIL. Las principales entidades del sistema son barras, puntos de inyección o de retiro de energía, al cual se conectan las centrales de generación, los nodos de consumo, y en general todas las instalaciones que hacen parte del sistema eléctrico. Circuitos reales, enlace de las barras del sistema interconectado. Nodo único, el sistema de transmisión es agregado en una sola barra, por lo que los flujos de energía se consideran sin restricciones y sin pérdidas. En muchos sistemas este caso se refiere como despacho ideal, y se requiere para cierto tipo de estudios o actividades específicas. Partiendo de una base de datos que, almacenada el sistema de transmisión al mayor nivel de detalle, barras y circuitos, se deben considerar dos niveles de modelamiento: detallado, barras y circuitos; agregado, áreas operativas, con base en barras equivalentes y circuitos virtuales. Las agregaciones hacen viable el modelaje de largo plazo de toda la cadena de abastecimiento de electricidad, principalmente en lo que se refiere a obtener tiempos de respuesta computacionales aceptables. Los modelos detallados permiten estudiar con mayor detalle la cadena de abastecimiento en el corto plazo, con el objetivo de evaluar impactos que se pierden en el modelaje agregado. Los dos modelos pueden coexistir al considerar en el modelaje detallado condiciones de frontera provenientes del nivel detallado. Para definir la agregación se debe asociar a cada área operativa, o barra equivalente, las barras físicas que hacen parte de ella.
A partir de la relación de barras reales con las barras equivalentes se construye la red de transmisión del sistema agregado. El modelo agregado se construye bottom-up, en lo que se refiere a la conectividad de las centrales de generación, los centros de consumo y las interconexiones comerciales, a las áreas operativas. Áreas operativas, o barras equivalentes. La transmisión de energía se puede modelar de manera agregada, con base en un sistema que conecta áreas operativas, por medio de circuitos virtuales. Este tipo de sistema era frecuentemente utilizado en el pasado, cuando existían limitaciones importantes en los recursos informáticos. El proceso de estimación de los parámetros de los circuitos debe ser realizado por el usuario, incluyendo en la base de datos los circuitos virtuales que conecta dos áreas operativas. Se han incorporado los siguientes tipos de restricciones operativas para garantizar la representatividad del modelaje. Límite en importaciones al área operativa. Límite en exportaciones del área eléctrica, y restricciones eléctricas por bloque de carga. Generación mínima por grupos de seguridad, y generación térmica mínima. La imagen presenta el sistema de transmisión en términos de barras y circuitos reales. Se requiere dos entidades adicionales. Transformador, interconexión entre dos barras de niveles de tensión diferentes. Su modelamiento es similar al de un circuito. Circuito direccionado, enlace virtual del sistema interconectado, asociado al sentido de flujo, que puede tener la corriente eléctrica en un circuito real. El modelamiento se realiza con base en dos variables asociadas, a la dirección del flujo entre las dos barras que une un circuito. El flujo de la barra B1 a la barra B2 será definido por medio de un circuito direccionado, y el de la barra B2 a la barra B1 con base en otro circuito direccionado. Para propósitos de modelaje, un circuito se puede asumir como flujo en el sentido positivo, y el otro en el sentido negativo. El flujo de carga se basa en la aproximación DC de las ecuaciones de flujo de carga AC, que es una forma aproximada de resolver ecuaciones de flujo de carga no lineal. El método de cálculo considera la potencia activa que fluye por las líneas de transmisión, y la diferencia que existe entre los ángulos de las tensiones en las barras. Los valores obtenidos son muy próximos a los obtenidos usando un modelo no lineal, imponiendo un esfuerzo computacional pequeño, pero a la vez robusto. La aproximación de se mejora conforme el nivel de tensión es superior, como en el análisis de un sistema de transmisión. Para determinar el flujo de carga entre barras, o entre áreas operativas, tenemos dos ecuaciones básicas que se deben cumplir. La primera ley de Kirchhoff, que asegura el balance de energía en cada barra del sistema. Esta puede considerar las pérdidas en los circuitos. Aproximación lineal DC, que relaciona los parámetros físicos de las líneas, con flujo asociado por ellas, en función de la diferencia angular de las barras, de origen y de destino. Pérdidas óhmicas en los circuitos. La potencia activa disipada en un circuito es una función no lineal de la diferencia de los voltajes entre las barras que conecta el circuito. En palabras, se expresa como conductancia del circuito, multiplicada por la diferencia del cuadrado de los voltajes. Menos 2 veces la conductancia, multiplicada por el producto de los voltajes, multiplicado por el coseno de la diferencia de los ángulos en las barras. El problema que se genera será del tipo no lineal, difícil de resolver. Aproximación cosenoidal. Asumiendo que las magnitudes de los voltajes son constantes, e iguales a 1, la ecuación anterior se convierte en 2 veces la conductancia, multiplicada por 1 menos el coseno de la diferencia de los ángulos en las barras. Esta aproximación convierte el problema original en un problema no lineal más simple, pero aún difícil de resolver, que requiere de algoritmos especializados, como CONOPT o DICOPT, u otro similar. Otra alternativa es utilizar una aproximación cuadrática de la aproximación cosenoidal. En palabras, las pérdidas en un circuito son iguales como 2 veces su conductancia multiplicada por la diferencia de los ángulos al cuadrado. El problema será del tipo que incluye restricciones cuadráticas, LPQC, QPQC, MIPQC, que puede resolverse con algoritmos comerciales como ABIA, MATLAB, CIPLAX, Gurobi o SPRESS. La aproximación lineal de la aproximación cosenoidal se basa en una función lineal a trozos, de la aproximación basada en la función coseno. El eje del incremento angular se divide en segmentos, y a cada segmento se asigna la pendiente MI,
y una variable de optimización, delta ZTI. Esta aproximación mantiene el problema como lineal, pero implica mayor número de variables y de restricciones para su correcta representación. Esto no es un problema computacional serio en la industria 4.0. Matemáticamente, la Piecewise Linear Approximation se puede formular con base en la suma de pérdidas por cada tramo de la linealización, acotando el valor aportado por la diferencia de ángulos que limitan el tramo. Esta aproximación es la utilizada de manera estándar por HAIL. La gráfica presenta la comparación de las dos alternativas para casos reales. La aproximación es única para todos los circuitos del sistema de transmisión. Generalmente, la minimización del costo de operación tiene como contrapartida la minimización de las pérdidas debidas a la transmisión. Sin embargo, hay situaciones específicas donde se presenta un incremento de las pérdidas, que no implica costos mayores de operación, lo que implica soluciones degeneradas con dos tipos de pérdidas ficticias. El primero, aparece en las zonas donde el incremento en generación mantiene el costo de operación del sistema. Esta situación puede ocurrir cuando hay energía hidráulica en exceso, sin costo alguno. El segundo, aparece cuando hay circuitos sobrecargados en el sistema. En ese caso, las pérdidas adicionales en los circuitos adyacentes a los sobrecargados pueden relajar algunas restricciones activas, y, por lo tanto, modificar las pérdidas, sin modificar valor de la función objetivo. Estas pérdidas ficticias pueden suprimirse mediante aproximaciones binario mixtas, aproximaciones no lineales continuas, y/o pequeñas penalizaciones en la función objetivo. Las modificaciones pueden reducirse a los circuitos que presentan pérdidas ficticias. Las soluciones degeneradas nunca son convenientes. Generalmente, la minimización del costo de operación tiene como contrapartida la minimización de las pérdidas debidas a la transmisión. Sin embargo, hay situaciones específicas donde se presenta un incremento de las pérdidas, que no implica costos mayores de operación, lo que implica soluciones degeneradas con dos tipos de pérdidas ficticias. El primero, aparece en las zonas donde el incremento en generación mantiene el costo de operación del sistema. Esta situación puede ocurrir cuando hay energía hidráulica en exceso, sin costo alguno. El segundo, aparece cuando hay circuitos sobrecargados en el sistema. En ese caso, las pérdidas adicionales en los circuitos adyacentes a los sobrecargados pueden relajar algunas restricciones activas, y, por lo tanto, modificar las pérdidas, sin modificar valor de la función objetivo. Estas pérdidas ficticias pueden suprimirse mediante aproximaciones binario mixtas, aproximaciones no lineales continuas, y/o pequeñas penalizaciones en la función objetivo. Las modificaciones pueden reducirse a los circuitos que presentan pérdidas ficticias. Las soluciones degeneradas nunca son convenientes. HAIL permite la simulación de las plantas térmicas denominadas mass run, que se deben utilizar en la base, por su poca flexibilidad para cambiar de nivel de generación y/o sus altos costos de arranque parada. Un ejemplo típico son las plantas de carbón y las plantas nucleares. En este caso, la simulación implica que la planta debe operar al mismo nivel de potencia durante todos los bloques de carga de un periodo del horizonte de planificación. El arranque parada se maneja con variables binarias. Las plantas térmicas aeroderivadas pueden utilizar múltiples tipos de combustibles, cada uno de ellos diferenciado por el costo del combustible ubicado en la planta térmica y/o por el heat rate asociado a dicho combustible. Es claro que, bajo condiciones de abundancia de combustibles, el modelo siempre seleccionará el combustible más eficiente económicamente. En condiciones de escasez, el modelo seleccionará el combustible que implique menores costos marginales para la demanda atendida. Todas las centrales vinculadas al gas natural se deben conectar al sector demanda térmica del mercado de gas natural, de forma tal que el sistema pueda establecer el balance oferta-demanda de este combustible. Las plantas de ciclo combinado se modelan detalladamente por medio de variables binarias. Parte de la radiación solar que llega a la Tierra es absorbida, reflejada y difundida por las nubes, y solo el 47% llega a la superficie terrestre. Este porcentaje depende principalmente de las condiciones climatológicas, la época del año y la latitud del lugar de incidencia de la radiación.
El modelamiento de las centrales solares se realiza con base en las series sintéticas hidroclimáticas. Se consideran dos tipos de centrales, I, granjas solares, y 2, plantas termosolares. La energía eólica utiliza la energía cinética del viento, y es consecuencia de la diferencia de presiones existentes, provocando el movimiento de las masas de aire de alta a baja presión. La generación de energía eléctrica a partir de la energía eólica depende de la densidad, la velocidad, la dirección y la frecuencia de los vientos, todas variables aleatorias. El comportamiento de las turbinas depende de su tipo. Este modelamiento diferencial se realiza a partir de las series sintética hidroclimáticas. El modelaje eólico se basa en la función de conversión de la velocidad del viento en electricidad, la cual depende del tipo de turbina. Como ejemplo se presentan dos turbinas. Tienen una velocidad mínima para operar, 6 metros por segundo. Tienen una velocidad máxima que limita la operación, 20 metros por segundo. La turbina Fexspire alcanza su máxima de eficiencia en 14 metros por segundo, a partir del cual comienza a perder eficiencia. La turbina variable Slip alcanza su máxima eficiencia en 12 metros por segundo, a partir de allí queda estable, y los límites de operación, 6 a 20 m/s, generan dos discontinuidades que no se pueden ignorar, debido que puede implicar la conexión, la desconexión, de toda la central eólica. La conversión de la biomasa es el proceso que involucra la extracción de la energía útil existente en la biomasa, a través de procesos termoquímicos, bioquímicos y mecánicos. La biomasa tradicional y la fósil utilizan la combustión térmica, madera, carbón, petróleo, y la biomasa residual, o sostenible, reutiliza los subproductos de actividades agrícolas y de los residuos sólidos en la generación de energía eléctrica por combustión o gasificación en calderas. Normalmente, la disponibilidad de biomasa es una variable aleatoria, y, por lo tanto, se requiere generar series sintéticas para definir su disponibilidad. En el proceso de optimización de la eficiencia energética industrial, HAI integra modelos de procesos industriales complejos, para simular producción industrial, producción de servicios auxiliares, intercambio de electricidad con el sistema interconectado. Esto para rediseñar y estudiar el sistema de suministro de energía, de acuerdo con las nuevas tecnologías de los sistemas de potencia, y la reglamentación del sistema y del mercado eléctrico. En este caso, el servicio industrial de interés es el consumo de la electricidad en la planta industrial, el cual proviene de la planta de servicios industriales, tal como lo presenta la imagen. La optimización de la eficiencia energética industrial es parte fundamental de la respuesta de la demanda en el proceso de transformación del sector eléctrico. Implica la optimización simultánea de la producción industrial y de la conversión de energía, la cuantificación de las emisiones contaminantes de gases y de líquidos, que están asociadas a leyes de control ambiental cada vez más exigentes, y el intercambio de electricidad con el sistema eléctrico. La optimización simultánea tanto de la producción industrial como de la conversión de energía está relacionada con las emisiones contaminantes de gases y líquidos, lo que conlleva determinar la mezcla óptima de combustibles, para minimizar costos y cumplir con la normativa ambiental. Para la industria pesada, el problema funcional es complejo, ya que implica una nueva área de actividad en la empresa. Por lo tanto, en algunos casos, es conveniente integrar el modelo HA-Power con los modelos de la empresa, para analizar con detalle el impacto de proyectos de cogeneración, que implican participar en el mercado eléctrico, en compra-venta de energía, y de AGC, Automatic Generation Control. La demanda se maneja mediante regiones, que deben vincularse a las barras del sistema. La región puede asociarse a países, o regiones dentro de países, que se caracterizan porque sus procesos de cálculo son independientes. HAIL considera dos tipos de sectores consumidores. Vegetativo, demanda con crecimiento natural, la cual se proyecta con base en factores de desagregación para cada barra, cada bloque de carga, y cada periodo. Industrial, demanda generada por los proyectos industriales, en marcha o futuros, la cual se proyecta individualmente para cada proyecto industrial.
La demanda total en cada barra corresponde a la suma de las demandas de los dos sectores. Dadas las tendencias del cambio del sector eléctrico, han surgido nuevas formas masivas de consumo de electricidad, como son redes inteligentes y carros eléctricos. Estas nuevas formas de consumo afectarán la curva de carga de las regiones, y deben ser tenidas en cuenta para un modelaje realista. A la fecha HAI está realizando las investigaciones y el desarrollo tecnológico necesarios para incluir eficazmente las nuevas formas de demanda en HAIL. Cada nodo de consumo tiene su propia demanda y su propia curva de carga o de duración de carga. En general se asume que se simula un día típico para cada nodo y para cada periodo del horizonte de simulación, de forma tal de considerar las variaciones estacionales diarias. Se debe notar que no hay límites en el número de bloques en que se puede dividir el periodo, por lo tanto, se pueden despachar múltiples días típicos de consumo, ejemplo, festivo o domingo, sábado, y día hábil. Los bloques de carga se pueden asociar a secuencia de horas, y asociar centrales, principalmente filo de agua, para los que se planifica un ciclo de operación diaria. La demanda es igual al consumo satisfecho más el racionamiento. Al racionamiento se asocia un costo con características no lineales, que puede manejarse como una función de costo no lineal, o función lineal a trozos. Los costos de racionamiento hacen diferencia entre la demanda vegetativa y la demanda industrial. En HAIL puede incluirse restricciones para tener en cuenta reglas de racionamiento, para no solo gestionar con criterios económicos. En HAIL puede incluirse restricciones para tener en cuenta reglas de racionamiento, para no solo gestionarlo con criterios económicos. HAI Gas. Modelo de gas natural. Corresponde al sistema de soporte de decisiones especialmente orientado a la planificación y la operación de la cadena de suministro de gas natural. Este SSD puede utilizarse solo o integrarse a HAPower. La imagen presenta la cadena de abastecimiento del gas natural. HAI Gas, el módulo de transporte y suministro de gas natural, en adelante simplemente gas, describe el proceso de oferta y de demanda de gas. La extracción de gas del yacimiento está asociada a diferentes tipos de gas, los cuales se diferencia con base en su contenido calórico, MBTU. Desde este punto de vista, su integración con el sistema eléctrico determina el punto de equilibrio económico electricidad-gas bajo las hipótesis de mercado que se estén realizando. En el caso de modelos de despacho a mínimo costo, la hipótesis económica corresponde a mercados perfectos. A continuación, se presenta la descripción resumida de las entidades que hacen parte del sistema de gas. El gas natural licuado, GNL, en inglés Liquefied Natural Gas, LNG, corresponde a gas natural en estado líquido, sometido a una temperatura entre -166 y -157 grados centígrados, a una presión ligeramente superior a la atmosférica, y con eliminación de compuestos no deseados, Hg, CO2, H2S, agua e hidrocarburos pesados. Mediante este proceso el volumen del gas natural disminuye 600 veces. En la producción del GNL, el gas es alimentado a la planta de licuefacción, proveniente de los campos de explotación o de los gasoductos. En la gasificación se tienen en cuenta las especificaciones en el punto de entrega. Masivamente el GNL es transportado por barcos, pero también puede ser por trenes y o por camiones. Para regresar el GNL a su estado gaseoso, este es reconvertido en la planta de regasificación, para ser entregado al gasoducto para su distribución. HAI Gas maneja este proceso, simulando el funcionamiento de cada instalación incluida en el proceso. El sistema de gas considera dos aspectos. La conectividad con el sistema eléctrico, la cual se da por medio de la generación térmica a gas, y la competencia por la atención de la demanda. La cadena de suministro de gas natural, que se puede simular con todo detalle. Incluye las siguientes instalaciones: campos productores, gasoductos, almacenamientos de gas, estaciones de bombeo, plantas de licuefacción, plantas de regasificación y nodos de demanda, segmentados como demanda industrial, vehicular y residencial.
La planificación y la programación del transporte de gas es el resultado de integrar información y acciones sobre dos sistemas. Sistema físico, asociado a la infraestructura física y a su operación para el transporte de productos, y sistema comercial, asociado a las transacciones comerciales relacionadas con el transporte de productos, normalmente mediante contratos de largo plazo, los cuales se plasman en las nominaciones que realizan los agentes para concretar la entrega y el transporte de los productos. El contrato tipo Take or Pay, TOP, es una cláusula contractual que requiere que el comprador tome la entrega de una cantidad específica de bienes o servicios del vendedor o pague una multa si no lo hace. Por lo tanto, protege al vendedor contra posibles pérdidas si el comprador se niega a completar la compra en una fecha determinada. Normalmente, el contrato se firma antes de que las empresas proveedoras comiencen la explotación del gas natural, con lo que se garantiza parte de la inversión. Por lo tanto, es un tipo de acuerdo bilateral de compra. Una cláusula TOP es común en las industrias energéticas, incluidas el petróleo, el gas natural, los minerales y el carbón. Dada la estacionalidad de los precios, el modelo HI Gas incluye un TOP con un periodo móvil, lo que da flexibilidad al comprador para acomodar sus compras físicas. Pero complica el proceso de toma de decisiones del generador. La demanda de gas natural se asocia a los nodos de gas, áreas operativas, y dentro de ellas se asocia a sectores consumidores, de acuerdo con el usuario final. Ejemplos de sectores: transporte, industrial, comercial, residencial y generación de electricidad. La demanda de gas natural se da en MBTU. HI Gas maneja múltiples tipos de gas, clasificados por su poder calorífico, de forma que calcula la mezcla óptima para la energía a entregar en cada nodo de consumo. El manejo del racionamiento se individualiza para cada sector de demanda, y es similar al manejo del déficit de la electricidad. El sistema de gas considera dos aspectos: la conectividad con el sistema eléctrico, la cual se da por medio de la generación térmica a gas, y la competencia por la atención de la demanda. Equilibrio económico electricidad-gas. Se debe considerar tres casos: cuando HI Power corre integrando los sectores de electricidad y de gas. En este caso, la demanda de gas para generación de electricidad corresponde a una variable, cuyo valor es establecido por el modelo, minimizando conjuntamente la operación de todo el sistema, maximizando el excedente de los productores. HI Gas corre solo. En este caso, la demanda de gas para generación de electricidad corresponde a un parámetro del modelo, cuyo valor es establecido exógenamente por el usuario. La atención, o no, de la demanda de gas para generación de electricidad será decidida por el modelo. HIL corre solo con restricciones parciales sobre el mercado de gas, sin incluir las demandas sobre otros sectores consumidores de gas natural. Al igual que Albert Einstein, Hypothalamus Artificial Intelligence cree que la mente que se abre a una nueva idea nunca vuelve a su tamaño original. Gracias por su atención.